Hola amigos, volvemos en otra ocasión y esta vez vamos a mostrar un poquito cómo comprobar fusibles. En este caso estamos en una zona que es un poco más sencilla, que es la zona de la parte del vano motor, pero hay otra zona que es la parte de debajo del volante. Que sepáis que cuando se os funde algo tenéis que averiguar, lo bueno es averiguar, sobre todo en el manual, dónde está o qué fusible es de cada cosa. Entonces, cuando se os funde algo que no funciona, realmente aseguraos, para ir un poco sobre seguro, si es debajo del volante o es en el vano motor. Entonces, simplemente, una vez que os aseguréis, pues podéis comprobar qué fusible puede ser. Si averiguáis ya de antemano qué fusible es, perfecto. Que no lo hacéis, pues bueno. Aquí lo que hacemos ahora va a ser quitar la tapa. Y una vez que hemos retirado la tapa, accedemos a la parte de fusibles. Bueno, aquí tendréis los fusibles, como podéis ver. Sobre todo esta zona es la parte de fusibles de bastante potencia, de gran potencia. Hay algunos de 5 y 20 amperios, y de 15, pero la mayoría pueden haber relés. No sé si estos puede que sean relés también, o realmente son unos grandes fusibles de 100 amperios, que es muy probable. Entonces, bueno, realmente con esto, con cuidado, ¿de acuerdo? Y una forma de comprobarlo, no cometéis el error de tampoco sacar los fusibles. No los saquéis porque podéis, mientras probáis averiguando cuál puede ser el que está fundido, os vais a encontrar con que vais desconectando ciertas zonas. Ciertas zonas puede ser de los elevalunes eléctricos, etcétera, etcétera, que luego la centralita va a tener algún problema. Entonces, para no perder la tensión en ciertas zonas de la electrónica, lo mejor que podéis hacer es no sacar los fusibles al tuntún. ¿Cómo comprobamos si el fusible está fundido? Pues una de las maneras muy buena, no se os ocurra el utilizar el tester en modo continuidad. ¿Por qué? Porque en modo continuidad le podéis dar un latigazo de 12 voltios y puede no saberle bueno. Entonces, no está preparado, el modo continuidad no está preparado para recibir tensión. Entonces, lo ideal es utilizar la comprobación de tensión. Pero comprobaremos la tensión, pero lógicamente será la inversa. De tal manera que nosotros lo que nunca tenemos que tener es tensión. No lo voy a hacer en todos, lo voy a hacer unos pocos, simplemente para que se vea. Y ahora vais a ver, vamos a enfocar un poco más cerca, lo veréis más claramente. Así. Ahí se ve perfecto. Y simplemente, si os fijáis, los propios fusibles llevan una zona aquí arriba que está visible eléctricamente. ¿Qué es lo que hacéis? Simplemente comprobar tensión. No os da, ¿verdad? Si no os da, es que el fusible está correcto. En el momento en que tengáis algún nivel de tensión, significará que ese fusible está abierto, está fundido. ¿Lo veis? Pero siempre en tensión. Lo que ocurre es que no, claro, es muy cómodo el pitido, pero el pitido os podéis cargar el tester. Y ya a lo mejor con 12 voltios puede que os lo soporte y esté protegido, pero normalmente no están preparados para eso. Y imaginaros que lo hacéis en una tensión más elevada, ¿no? Nunca lo hagáis en modo continuidad. El modo continuidad es para tenerlo todo desconectado. Cuando miráis en continuidad, siempre no tiene que haber tensión en el circuito que comprobéis, circuito o lo que sea, cables, etcétera, etcétera, porque si no os cargáis el polímetro. Entonces lo que usáis es el modo tensión, pero en este caso, cuando hay tensión, significaría un circuito abierto, y cuando no hay tensión,
es cuando el circuito está cerrado. Nos interesa que el fusible funcione y que esté cerrado. Pues entonces no tiene que haber tensión. En ese punto no tiene que haber tensión. Pues de eso se trata, ni más ni menos. Entonces, que sepáis que es una forma muy sencilla de localizar qué fusible. Hay a veces que vas un poco a la aventura y dices, ¿y ahora cuál será? Se me ha fundido el fusible del mechero porque he conectado un aparato, me he pasado de corriente o he tenido un problema en ese aparato y se me ha fundido el fusible que controla la parte del conector de mechero. Pues sencillamente la manera de comprobarlo, a ver dónde está, es ir buscándolo, tanto en una caja de fusibles como en la otra, ir buscándolos de esta manera. Porque los fusibles, como veis, tienen aquí, como ya hemos nombrado, tienen aquí esto. Esta parte eléctrica, que es útil. Esto es bueno hacerlo así porque no vais a dañar nada en el coche, ni en la centralita, y al mismo tiempo, pues os va a servir para comprobar qué fusible es el que está mal. Puede darse el caso también de que cuando hagáis esto, la zona que sea un problema mayor o sea otra cosa, tenga muy baja tensión y no la detectes, o no haya tensión por ahí en ese circuito y no la detectes, evidentemente. Entonces seguiré igual. Pero normalmente lo que vais a comprobar va a ser para que cuando se abre, allí habrá un circuito abierto y posiblemente hay una probabilidad muy elevada de que haya tensión, que es la tensión que no se conduce. Entonces tienes dos bornes ahí abiertos. Podrías tener una bombilla fundida y tampoco comunicarse, pero en este caso os puede venir muy bien una primera comprobación así. Así que espero que os haya servido y que os sea útil en un momento crítico de que se os funda algún fusible. Así que, amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.